están? Buenos días. Mi nombre es María Isabel Monroy, soy cronista de la ciudad de San Luis Potosí y también profesora investigadora del Colegio de San Luis. El día de hoy nos acompaña el doctor Sergio Cañedo Gamboa, también profesor investigador del Colegio de San Luis, y vamos a platicar sobre patrimonio. El patrimonio es algo que a todos nos atañe, a todos nos concierne y de lo que también todos tenemos muy distintas ideas. A ver, Sergio, platícame. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y platícame qué es lo que tú entiendes por patrimonio. Bueno, al contrario, Isabel, muchas gracias por la invitación. Y como efectivamente dices, el patrimonio tiene diferentes entendimientos, acepciones, o se comprende de diferentes maneras, ¿no? Simplemente para poner en contexto, ¿no? La UNESCO en la década de los 70 hace una definición del patrimonio que se refiere básicamente como a los monumentos, ¿no? A las cosas materiales o tangibles, pero hay una reacción, sobre todo de aquellos que detectan de que también es patrimonio lo que no se puede tocar, lo que no es material. Entonces, ante esa reacción... ¿Cómo que lo que no es material? Vamos a pensar, por ejemplo, los rituales. Los rituales, las prácticas que tenemos, ¿sí?, para hacer cosas. ¿Sí? Entonces, aquello que no se puede tocar también se puede considerar como patrimonio. Entonces, tenemos una idea mucho más amplia entonces de lo que es el patrimonio. Pero patrimonio también es lo que una persona posee, ¿no? Bueno, en ese sentido es un patrimonio, puede ser también material, pero también puede ser inmaterial. Claro. ¿Sí? En ese sentido también lo puede ser así. Bueno, y yo sé que has desarrollado un proyecto de investigación sobre patrimonio. ¿Por qué se te ocurrió ese proyecto? Mira, aquí lo importante es que precisamente en esa definición o de lo que podemos entender como patrimonio, yo me quedo con esta idea de que el patrimonio lo podemos entender como estos aspectos, estas prácticas, estos monumentos y la parte material o inmaterial que la gente considera que tiene un valor para ellos, ¿sí? Y que tiene un valor y tiene sobre todo un uso, o que si no está siendo utilizado tiene una posibilidad para ser reutilizado. Entonces, en ese sentido tiene una posibilidad para poder tener un significado y está asociado a su identidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido es como podríamos entender el patrimonio. Y este proyecto surge como parte, digamos, de una vinculación con el doctor Juan Ortiz, amigo nuestro de la Universidad Veracruzana, que él estuvo con nosotros en el Colegio de San Luis hace unos años como parte de la cátedra Primo Feliciano Velázquez del programa de Historia. Como lo recordarás, que estas cátedras que se institucionalizaron en el colegio desde hace años para traer gente reconocida nacional e internacionalmente para formar recursos en el colegio, contribuir a la formación de nuestros recursos humanos y de nuestros profesores. Y entonces, en esta estancia del profesor Juan Ortiz, lo que hicimos fue proponer este proyecto. Obtuvimos unos recursos para financiar el propio proyecto y la idea era precisamente hacer una idea, desarrollar una idea sobre lo que podríamos considerar una especie de diagnóstico sobre la situación que tiene el patrimonio o algunos aspectos del patrimonio en San Luis y proponer algunas opciones para su rescate y su preservación. A ver, yo recuerdo que hemos hablado, bueno, que existe un patrimonio que le llamamos patrimonio natural. Sí. Y existe un patrimonio que le decimos patrimonio cultural. Y entonces, a ver, explícame cómo organizaron ustedes el patrimonio dentro, o sea, el tema del patrimonio dentro del proyecto. Sí. Mira, en el proyecto, la peculiaridad que tiene es que el doctor Ortiz realmente ya venía con una experiencia en torno a este tipo de proyectos, este tipo de trabajos. Ya había desarrollado anteriormente en el estado de Veracruz, en la cuenca del Tepalcatepec, había desarrollado ya un proyecto. Y posteriormente en el estado de Veracruz con el doctor Enrique Florescano, que también es un historiador reconocido nacional e internacionalmente, ya habían desarrollado un proyecto en donde habían trabajado en el patrimonio desde tres perspectivas o desde tres ámbitos, desde la perspectiva de la cultura, desde la perspectiva natural y desde la perspectiva de la historia, ¿no?
De alguna manera se hace esta división en términos, digamos, para poderlo hacer entendible desde esas tres formas, pero realmente son transversales, se llevan, porque finalmente la cultura y la historia van de la mano, y la naturaleza, al construir los paisajes, al ver el paisaje, ¿sí?, tiene elementos naturales, tiene elementos culturales y tiene elementos históricos, ¿no? Pero finalmente, para hacerlo inteligible, para hacerlo también en cierta manera por las distinciones de las disciplinas que participan en el mismo proyecto, entonces está dividido de esa manera, y trayendo también esta experiencia que habían desarrollado ya en Veracruz. Entonces por eso el proyecto queda de esa manera integrado, ¿no? ¿Y por qué consideras tú que es importante el proyecto? Mira, tiene varias aristas importantes ahí. Una es que es un proyecto que, si bien hay una base, hay un trabajo desarrollado ya para San Luis. Tú has desarrollado ya varios de los trabajos, el arquitecto Villar, el doctor Luis Medrano han desarrollado ya trabajos sobre patrimonio. Aquí la peculiaridad que tiene es que entra a un enfoque, o desarrolla un enfoque interdisciplinario. Esa es una cuestión que tenemos tres equipos, ¿sí? Un equipo que desarrolla más desde un enfoque desde los aspectos de la parte de la naturaleza, de las ciencias naturales, ¿sí? Un equipo que desarrolla más desde la antropología, la parte cultural, y un equipo que desarrolla más desde la parte de la historia. Entonces, por eso también es precisamente que está en estas tres vertientes. Pero esto no quiere decir que no haya diálogo entre las tres partes que integran el todo del proyecto. Esa es una de las peculiaridades que tiene. Otra de las peculiaridades que tiene es que no está centrado en la capital, sino que también abarca las diferentes zonas del estado. Entonces, parte de los trabajos, de los recorridos, del trabajo de campo que se realizó, se han enfatizado, se han descubierto algunas cosas, o se han redescubierto, se han retomado aspectos interesantes que a lo mejor habían ido quedando en el olvido y que, bueno, vuelven a tomarse o retomar la importancia en este propio proyecto. Bueno, y ¿cuáles son los entregables del proyecto? O sea, ¿qué resultados puede ver la gente común y corriente sobre el proyecto? Bueno, fíjate, Isabel, esto siempre hay que entregarlo, ¿no? Siempre hay que entregar, y hay que entregar cosas tangibles, ¿no? Materiales. El proyecto tiene fundamentalmente sus entregables son tres volúmenes que aparecerán de manera digital y de manera impresa, que serán distribuidos. Nuestra idea es distribuirlos principalmente en bibliotecas municipales, bibliotecas universitarias, no solo en San Luis, sino tratar de distribuir en la red de colegios, en diferentes centros de investigación y en universidades del país. Y esa es, digamos, la parte principal, y de ahí emulan otros resultados. Entre los resultados que tenemos está la producción que hemos estado haciendo de diferentes videoclips de 2 minutos, entre 1 minuto 30 y 2 minutos, en donde retomamos algunos de los temas que se abordan en estos libros, y entonces lo que se hace es una explicación sintética, ¿no?, de ese tema en uno de estos videoclips, ¿no? Y además han ido saliendo algunos otros resultados en términos ya muy específicos, si quieres verlo así, en términos de que hemos formado maestros, hemos formado doctores, como parte también del mismo proceso del proyecto, ¿no? Y, por ejemplo, desde un punto de vista educativo, ¿el proyecto se puede adaptar para el conocimiento de los niños de educación primaria? Sí, bueno, puede ser, por ejemplo, un primer contacto de los mismos niños o de los jóvenes para conocer, por ejemplo, algún aspecto sobre la Sierra de San Miguelito. Es uno de los temas, ¿no? O sobre, por ejemplo, la etapa de los procesos de fundición de metal en Cerro de San Pedro, específicamente en Monte Caldera, ¿no? Entonces, está ilustrado con fotografías, tiene mapas que dan las ubicaciones, es decir, tiene una parte también donde trabajamos la cuestión didáctica para la comprensión de un público general, ¿no? Y el acercamiento de niños y de jóvenes.
Sí, muy bien. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa Historias de San Luis. Nos acompaña el doctor Sergio Cañedo Gamboa y además estamos en una de las calles emblemáticas de la ciudad. La llamamos hoy la calle de Zaragoza. Antiguamente se llamó la calle de la Concepción. Y al final de esta calle estaba el antiguo, el convento y el templo de la Merced. El convento y el templo de la Merced fueron fundados más o menos alrededor de la mitad del siglo XVII y en 1862 fue derruido el templo. El convento quedó todavía en pie algunos años, pero para 1870 ya había desaparecido por completo. Entonces, a ver, doctor Cañedo, platícanos un poquito de qué manera la pérdida del convento y del templo de la Merced afectan lo que consideramos como el patrimonio de la ciudad. Bueno, precisamente en parte del proyecto, en la parte dedicada al patrimonio histórico, tenemos 2 capítulos que están centrados en la ciudad en la parte de la ciudad de San Luis Potosí y lo que se considera, digamos, el centro histórico, ¿no? Y lo que hacen es estudiar las transformaciones que ha tenido la ciudad, pero lo hacen desde 2 perspectivas. Y ante esta pregunta que tú nos haces, ¿verdad?, de la pérdida del patrimonio o la pérdida de esta estructura, se puede entender de diferentes maneras, ¿no? Podemos entenderlo como esta pérdida de una parte material, pero también podemos entenderlo como que surge otro espacio, ¿no? Surge un nuevo espacio y el cual también es adoptado por la propia población, ¿no? Entonces tenemos, en ese sentido, el patrimonio también es eso, porque es la apropiación del nuevo espacio que hace la resignificación. Y la resignificación, digamos, sí, entenderlo, ese nuevo espacio, sobre todo porque la modificación que se hace de la ciudad obedece a las leyes de la reforma, ¿no? Entonces, si van a prevalecer, digamos, esas ideas emanadas, o lo que emana alrededor de las leyes de la reforma, ese va a venir precisamente esa resignificación y ese nuevo entendimiento de lo que va a ser la ciudad. Y lo mismo sucederá durante el Porfiriato, como bien lo sabes, saber que durante el periodo de la llegada de la modernidad va a modificar el cuadro antiguo de la ciudad, la parte barroca de la ciudad se perderá, ¿no? Entonces es un fenómeno similar lo que acontece. Y es precisamente la parte barroca y el estudio de la parte barroca donde uno de los ensayos sobre la ciudad explica el patrimonio a partir de ahí, a partir de cómo existe una identidad barroca de la ciudad y posteriormente se modificará hacia una identidad moderna, neoclásica. ¿sí? Y neoclásica, que es prácticamente lo que nosotros vemos en el centro de la ciudad. Y esa identidad moderna es lo que nosotros reconocemos, utilizamos, y eso es entonces el patrimonio que nosotros tenemos, ¿sí? Y el valor que nosotros le damos como patrimonio. Y este ensayo es complementario, o se complementa, digamos, con otro ensayo que analiza este mismo problema desde la perspectiva jurídica, porque como comentábamos desde el principio del programa, la UNESCO hace unas definiciones de lo que entiende por el patrimonio, pero de manera local a veces no corresponden, no hay, digamos, una coincidencia con lo que se puede entender, o una comprensión completa, total, con una concordancia con lo que se puede entender como por el patrimonio, con lo que entiende la gente o con lo que entiende la normativa local. Entonces, este estudio que hace Víctor Delgado sobre cómo tratar de hacer compatibles las posturas generales de la ONU, la Constitución Nacional, la Constitución particular y las leyes o las disposiciones particulares sobre el patrimonio, hace muy interesante cómo podemos llegar finalmente a ciertas disposiciones que nos posibilitan entender qué es lo que los habitantes, los pocos habitantes
que hay en el centro pueden entender como el patrimonio, la autoridad local puede entender por el patrimonio y entrar en una concordancia con esas disposiciones generales, ¿no? Entonces, estos dos ensayos, uno del arquitecto Ramón Moreno, doctor también ahora por el Colegio de San Luis, y de Víctor Delgado Delgadillo, el doctor Héctor Delgado, son estos ensayos que abren uno de estos volúmenes, el volumen de patrimonio histórico, y se dedican precisamente al estudio de la ciudad, ¿no? También por ese motivo también por el que estamos aquí, ¿verdad? Ah, claro, muy bien. Oye, Sergio, ¿cómo cuántas personas participaron en este proyecto? ¿Cuántos investigadores? El equipo en sí es de 51 personas, 51, sí. De alrededor de 12 instituciones. O sea, tenemos colegas de instituciones en San Luis, como el IPICIT, como la Universidad Autónoma. Tenemos gente de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la NAHUAC de Querétaro. Hay gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, evidentemente del INECOL, que son coordinadores de la parte de patrimonio natural. Tenemos compañeros de la Universidad Veracruzana, de diferentes centros de investigación y universidades del país. Sí, es un equipo bastante amplio y como comentábamos también multidisciplinario, donde participan de diferentes áreas. Por eso hay gentes del Instituto de Ecología, del IPC, del Colegio, de Zonas Áridas, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en San Luis, de Veracruz, en Querétaro, etc., ¿no? Bueno, ya nos has explicado que el proyecto está organizado como en tres bloques, ¿no? Sí. ¿Quisieras comentar el primero de ellos, por favor? ¿Es el de patrimonio natural? Sí, mira, el sector, la parte, el área de patrimonio natural está coordinado por los doctores Sergio Guevara y Patricia Moreno Casasola. Ellos son profesores investigadores del INECOL, del Instituto de Ecología, que es un centro de investigación CONACYT, igual que nosotros, como el Colegio de San Luis, como el IPICIT. Ellos están en Veracruz, Jalapa, en la ciudad de Jalapa, y lo que ellos han puesto énfasis en su propuesta, que es una propuesta que también le da la peculiaridad a su planteamiento, es que ellos ponen el énfasis a lo que denominan el paisaje. De hecho, ellos titulan propiamente su volumen El paisaje, ¿sí? El paisaje, en donde ellos lo que proponen, su propuesta es que es en el paisaje lo que ellos entienden como el patrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el paisaje es el lugar en donde se encuentran, dicen ellos, las especies, ¿sí? Las especies animales, las especies vegetales, las especies en donde conviven, en donde se encuentran, en donde luchan, ¿sí? En donde se acomodan en el espacio. Y es en donde también llega la cultura y en donde llega el tiempo y llega la historia, ¿sí? Y entonces es en donde finalmente se construye el paisaje. Y entonces es en donde los humanos le damos el valor al espacio, en el espacio donde está el paisaje, y entonces es en donde tenemos esta consideración del patrimonio. Es un ensayo muy interesante un libro muy interesante con ensayos muy interesantes y además se distingue mucho del volumen del patrimonio histórico y del patrimonio cultural porque son ensayos más realizados en equipo. Trabajan de manera muy distinta ellos a como trabajamos en la historia, que es un trabajo mucho más individual, o como trabajan los compañeros antropólogos, ¿sí? Que también es más individual. Quizá los antropólogos son un poco más en pares, ¿verdad? Pero en la historia es más individual y ellos son equipos entre 3 o 4, ¿sí? Donde hay varios miembros con disciplinas diferentes y tienen un ensayo que también en sí dentro de su argumento existe esta multidisciplinaridad, ¿no? Entonces es muy interesante el planteamiento que nos hacen ellos. Entonces hay una parte sí de una explicación y ellos son muy didácticos también en esta pregunta del acceso para jóvenes, para niños, son muy didácticos en las explicaciones también tradicionales, ¿verdad? Geográficas, geológicas, etcétera,
del territorio potosino, los climas, las alturas y la propuesta que hacen ellos del paisaje, ¿no? Sí. Yo me acuerdo muy bien una discusión hace muchos años con el doctor Sergio Guevara sobre precisamente paisaje. Sí. Porque dice, bueno, es que es el paisaje natural, y me decía, es que ¿qué estás entendiendo tú por paisaje natural? Bueno, pues como un lugar que no ha sido transformado por el hombre. Me dice, eso no existe, Sí. Eso no existe, o sea, en todo lo hemos tocado y hemos metido la mano. Entonces, bueno, pues resulta que desde ahí las concepciones que tenemos o las ideas que tenemos sobre lo que es el paisaje va cambiando, cambia mucho, y más si le metes algunos conocimientos teóricos. Por ejemplo, me acuerdo un libro de Brodel del Mediterráneo. Uh-huh. Para Brodel el paisaje es otra cosa. Entonces, bueno, viene resultando muy interesante el acercamiento a estas regiones naturales, que podemos decir. Sí. Y quisiera preguntarte si dentro de esta parte de patrimonio natural están consideradas las tres regiones del estado, las tres provincias fisiográficas. Sí. Y les llamo provincias fisiográficas porque si no nos podemos meter en una discusión muy amplia. Y el chiste es distinguir la región del altiplano, la región media y la región huasteca, ¿cierto o no? Sí, o sea, están consideradas en ese sentido, están consideradas, y obviamente si las vemos también, la altura las define, ¿no? Es esta escalera que viene del mar hacia el altiplano, como decía don ¿no? Octaviano Cabrera, que él es el del concepto de Sí, la escalera. de la escalera, ¿no? Ajá. Entonces, uno de los descubrimientos interesantes que hacen ellos es que en comparación con Veracruz, señalan en estos ensayos, es que San Luis es de los lugares en la República que tiene quizá un índice de alteración menor. No es que no esté tal cual, la naturaleza lo ha estado, ¿no? Sin contacto, sin alteración de la presión del hombre, pero ellos han encontrado que si en Veracruz ha habido una alteración de la naturaleza, digamos en un 96%, 98%, en San Luis detectan más o menos en su cálculo en un 90%, es decir, puede haber entre un 8 y un 10% del territorio potosino que hay una alteración menor, ¿sí? Uh-huh. Menor, de lo que ellos dicen, bueno, que es muy interesante porque en Veracruz queda un 1 o 2%, entonces es uno de los resultados de la investigación. Sí. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos para empezar a platicar sobre el patrimonio cultural. Muy bien. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos ahora en el interior del Mercado Colón, antiguamente llamado Tangamanga, Mercado de la Merced, antiguamente llamado Colón, antiguamente llamado Tangamanga. Nos acompaña el día de hoy el doctor Sergio Cañada. Estamos hablando sobre patrimonio y en esta sección vamos a hablar sobre lo que es el patrimonio cultural. Sergio, quería preguntarte, dentro de la investigación que ustedes han hecho, ¿qué aspectos del patrimonio cultural abordan en su trabajo? Sí, bueno, esta parte del patrimonio cultural la coordina propiamente el doctor Mauricio Guzmán, él es el responsable de este proyecto, y se han abordado diferentes aspectos y se ha tenido también la precaución de que sean abordados en las diferentes partes del territorio potosino, es decir, no le damos un peso mayor a la Huasteca o al altiplano, sino que tratamos de que los temas sean distribuidos, ¿no? en el territorio potosino, ¿no? Tratando de mantener ciertos balances, ciertos equilibrios en torno a que son importantes, ¿no? Tanto en un lugar como en otro, ¿no? del territorio. Entonces, los temas, te digo, son varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un ensayo de la doctora Anushka Van Hoff sobre lenguas indígenas. Entonces ella hace un balance y hace una propuesta
sobre las consideraciones de las lenguas indígenas como parte del patrimonio, ¿no? El patrimonio intangible, ¿no? Bueno, yo conozco cuáles son las lenguas indígenas, pero por si nuestro público no sabe cuáles son las lenguas indígenas que se hablan en el estado, ¿podrías mencionarlas, por favor? Por ejemplo, ella explica los aspectos del otomí, nos explica también sobre náhuatl, sobre Tenec, ¿no? Entonces, y las ubica en el espacio y hace también un análisis sobre la forma de cómo se escriben y cómo han ido transformándose y cómo se transmiten actualmente, y en esa es la consideración de que hay que buscar su preservación y considerarlas como patrimonio. ¿También ¿no? abordan el PAME? El PAME también, sí. También el PAME. Entonces, ese es, por ejemplo, en esta parte de las lenguas, ¿no? También la doctora Claudia Rocha, compañera del Colegio de San Luis, ella hace también un estudio sobre el aspecto de la vestimenta de las mujeres. En este caso las mujeres indígenas en específico, y ahí lo que es interesante de su planteamiento e innovador es que lo que ella propone en este caso, y hay otros casos, es el patrimonio biocultural. Lo que es una articulación, digamos, entre que hay una implicación de un elemento natural, es decir, una planta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, puede ser el algodón, ¿sí? El algodón que se utiliza para la producción textil. Entonces hay una asociación, o los materiales naturales que se usan para teñir la tela. Entonces hay esa asociación. Por ejemplo, en ese mismo sentido de los aspectos bioculturales, el doctor Mauricio Guzmán propone la consideración del peyote o como un patrimonio también biocultural. Entonces darle la importancia en el aspecto ritual que tienen algunos grupos indígenas del uso del peyote, pero dándole ese sustento como un elemento biocultural, como lo tiene en algunos otros productos de consumo humano, por ejemplo en Brasil la ayahuasca, ¿no? O la hoja de coca en Perú o en Colombia, ¿no? Entonces es la propuesta que hace, y asociado también a ciertas áreas naturales protegidas que podemos encontrar no solo en la Huasteca, es decir, no porque sean exuberantes pueden ser consideradas protegidas, sino también los desiertos también pueden ser zonas naturales protegidas, ¿no? Zonas templadas. Entonces, esas son parte de las propuestas, en este caso, por ejemplo, bioculturales, ¿no? Otra planta, el chamal también, que es una planta, una especie como de palmera, ¿no? Que también tiene usos rituales, que además sí, es consumida, pero debe de tenerse una precaución en el momento en el cual es cortada, en su proceso de maduración y en el proceso de su cocción, porque si no puede tener consecuencias graves para quien la utiliza, ¿no? Bueno, ¿qué más entra dentro de patrimonio cultural en su investigación? Sí, bueno, también hay aspectos sobre las danzas o sobre las procesiones. León García Lam tiene un estudio sobre diversas procesiones, y es bien llamativo este asunto. Si tú sales, por ejemplo, un fin de semana en tu auto y vas para la carretera a Villa de Reyes San Felipe, vas a ver procesiones. Es de manera continua, o en la carretera a México, en la parte de Querétaro, cerca de Ojo Caliente, en esta zona, o en la carretera de Río Verde, encuentras procesiones, ¿sí? Vas a diferentes partes del estado y las encuentras en los poblados. Él hace un análisis de estos diferentes rituales, de estas diferentes prácticas, y los significados y la importancia que tiene para las poblaciones, que año con año van reiterando y van transmitiendo estas tradiciones a los habitantes de los poblados, y que además eso es bien importante, que se han logrado preservar a pesar también de la tradición migratoria o la necesidad que tiene la gente de migrar del campo a las ciudades, o de las diferentes ciudades más grandes o hacia los Estados Unidos, pero mantienen esta tradición, o vienen incluso desde los Estados Unidos a las fechas que corresponden a esas procesiones para participar en ellas, ¿no? Entonces, eso es muy llamativo, muy interesante eso. Incluso también el uso de los animales, de los caballos, por ejemplo, ¿no? Hay cabalgatas donde de repente uno va por la carretera y dice, ¿de dónde sale tanto caballo, no? La gente que cría, mantiene sus caballos y son parte de esta vida ritual.
y está apoyado por un material fotográfico específico, este trabajo también de León García Lam, ¿no? Entonces tenemos ese, y también teníamos también otros aspectos sobre bebidas embriagantes, en este caso del pulque. Gerardo Vela de la Rosa hace un ensayo muy interesante sobre las cuestiones del pulque. Desde su producción él se centra en aspectos de la producción para el siglo XIX, pero después nos aborda el aspecto actual del consumo del pulque, y ahí en cierta manera hay un repunte de su consumo. Estudia la región del Saucito, parte que colinda de San Luis con Mezquitic y la región de Mezquitic, que es la zona de mayor producción de pulque. Y además de los pulques más ricos, de San Luis, ¿no? Yo no te puedo decir de eso, pero lo que sí sé es que es una tradición posiblemente importada por los tlaxcaltecas, o sea, traída por los tlaxcaltecas de México, ¿no? A finales del siglo XVI. Y ahorita que dices eso, y pensando en la ciudad de San Luis, durante muchos años, alrededor del Templo del Saucito, hubo muchas pulquerías. Sí. Que, bueno, pues con el transcurrir del tiempo y la modificación de la vida moderna han desaparecido. Pero yo no sé si en este abordaje que ustedes hacen del pulque también hablan de las pulquerías. Sí. Gerardo hay un mapa de la ciudad en donde él ubica las pulquerías antiguas y luego algunas de las pulquerías recientes. Realmente esas pulquerías están en esa zona todavía, están en esta parte de la colindancia del Río Paisanos, cerca del Río Paisanos, están en esta parte cerca de la colindancia con Mezquitic, donde todavía están la producción. Y es interesante que quienes se dedican en la producción del pulque y la encabezan son mujeres, son pulqueras. Por lo menos de los casos que estuvimos trabajando, dos son mujeres emprendedoras, las dos mujeres, por lo menos que yo conocí en estos trabajos de campo con Gerardo, que realiza Gerardo, y con él colabora, si lo quisiera mencionar, Alejandro Rivera. Ellos tienen una asociación que se llama El Cariño de un Tlacuache. Es una asociación que promotora del pulque, y ellos han estado trabajando con estas comunidades productoras de pulque, porque son también unidades familiares. Entonces ellas han aprendido la producción del pulque a partir de las recetas que les transmitieron su papá, su mamá, o su abuelo o su abuela. Entonces han mantenido la práctica, la tradición en la elaboración, ¿no? Y bueno, de lo que ustedes observaron en la elaboración del pulque, ¿hay modificaciones en la fabricación, en las técnicas de fabricación, o no? Mira, ahí en la parte como nos lo explicaron es muy parecido, ¿no? Desde la parte de la extracción incluso todavía es manual, ¿sí? De la extracción del ¿La chiquera? Sí, digamos desde el maguey, ¿no? Del cuenco que se hace en el maguey, de cuando es castrado, ¿no? Y lo que queda y cómo empieza a producirse ahí el aguamiel que empieza a ser extraído, y el proceso de fermentación, etcétera, es similar, ¿no? Es muy similar a la práctica tradicional que nosotros conocemos, ¿no? Desde hace ya cientos de años, ¿no? Bueno, ¿y qué otro aspecto abordaron dentro del patrimonio cultural? Mira, tenemos también hay un muy interesante sobre literatura tradicional y tradición oral, que abarca también todas las regiones del estado. Entonces hay transcripciones de tradiciones orales que recopilan en Charcas, Venado, de la Sierra de San Miguelito, en Reverde, en diferentes zonas de la Huasteca, la parte media, etcétera, ¿no? Entonces hacen esta compilación, y hay unas partes también comparativas en la forma de cómo la gente las tiene, las ha mantenido, y luego como hay la misma historia, puede ser más o menos la misma historia contada con variantes en las diferentes regiones del estado. Entonces es muy interesante sobre la literatura tradicional, y sobre, ¿no? Además de esta literatura tendrá que haber sobre música también, música tradicional. Sí, también hay sobre música y sobre danza tradicional, ¿no? Sí, tenemos también sobre las décimas, sobre las balonas, esta música tradicional
que tenemos en San Luis y que tiene también estas peculiaridades por regiones, ¿no? Entonces también tenemos estos ensayos y los instrumentos también, quien hace el estudio también identifica ahí los instrumentos y las particularidades que tienen los mismos, ¿no? También hay un ensayo sobre el rebozo de Santa María, que allí también lo que nos interesa es sobre ciertas técnicas que todavía prevalecen y sobre ciertas prácticas familiares, ¿no? que se busca que se sigan manteniendo y que por fortuna ciertos apoyos que ha habido por los propios gobiernos y por las propias organizaciones que se dedican a esto, pues se mantienen, ¿no? Y hay cosas también que uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo puede ser esto patrimonio? Pero por ejemplo la elaboración de ladrillos. El doctor David Madrigal, nuestro colega en el colegio, hace un trabajo sobre la producción de ladrillos en diferentes lugares. Si bien hay zonas tradicionales de la producción de ladrillos, de hecho una de las más tradicionales que hubo, todavía lo hace, pero quizás no como con la técnica que anteriormente había, era la hacienda de Pardo, que era muy famosa la producción por la dureza y la resistencia de sus ladrillos, pero el doctor Madrigal hace un estudio, si no recuerdo, en la zona de Soledad, de las técnicas y las formas y las, familiares en la producción de ladrillo, ¿no? Y bueno, muy bien. Que tiene un valor patrimonial, ¿no? Claro, por supuesto. Pues te agradezco mucho, Sergio, que nos hayas platicado de tu proyecto. No, pues muchas gracias. Digo, hay muchos más temas, ¿no? Sí, tenemos en total quizá 40 capítulos en el total de los 3 volúmenes, la colaboración de más de estos 50 colegas de 10 diferentes instituciones, ¿no? Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos en nuestro programa Historias de San Luis. Estamos en el corazón del centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Nos acompaña el doctor Sergio Cañedo Gamboa y estamos hablando hoy sobre el tema de patrimonio. En el proyecto de investigación del doctor Cañedo nos ha explicado que consta de 3 partes. Ya hablamos sobre patrimonio natural, ahora vamos a hablar sobre patrimonio histórico. Sergio, ¿qué consideran ustedes patrimonio histórico? Bueno, desde la perspectiva del proyecto, pues. Bueno, aquí el patrimonio histórico lo podemos entender como, y de la misma manera bajo este esquema, ¿no? Material e inmaterial, que tienen objetos, rituales, documentos que tienen un valor histórico que en su sentido tiene una posibilidad además de ser rescatado, ¿no? De ser preservado y que está asociado, ¿no? al significado de la identidad de la sociedad, de la comunidad, de un pueblo específico, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este volumen rescatamos algunos aspectos interesantes para el patrimonio histórico de los potosinos. En el libro, que es el resultado final, tenemos temas variados, ¿no? O sea, tenemos tanto temas sobre el arte pictórico, por ejemplo. En el convento hay un ensayo sobre el arte pictórico en el convento del Carmen. Se hace una evaluación de las condiciones en el que se encuentra, cuál es el inventario general del que hay y una propuesta, ¿no? Es un ensayo interesante que hace el doctor José Luis Pérez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy interesante el ensayo y la propuesta, ¿no? Tenemos también otro ensayo muy interesante del doctor José Armando Hernández Uberville sobre el arte mudéjar en los muros de unas iglesias del siglo XVIII en Guadalcázar y en la ex hacienda de Pozo del Carmen. Es muy interesante estos grafiados o estos tallados que se hicieron en los muros con figuras de diferente expresión, ¿no? O sea, lo mismo encontramos una figura como un soldado, hay una especie como de alacrán, de flores, de lágrimas, es decir, diferentes figuras que están en los muros de estas iglesias y que pues el tiempo, ¿verdad? Las ha ido erosionando, ha ido acabando con ellas el sol, la lluvia, los elementos, ¿no? Han ido acabando con estas figuras en los muros. Entonces el doctor Armando también ha hecho una revisión de estos muros
hemos documentado con fotografía la condición en la que se encuentran y es lo interesante de este grupo, de este otro ensayo, ¿no? Entonces digo, son temas variados, ¿no? Sí. A ver, Sergio, en los últimos 2 años en el estado de San Luis Potosí se han robado, o sea, literalmente, muchas obras de arte que estaban en distintas iglesias. ¿Qué puedes tú comentar al respecto para que la gente nos entienda por qué se tienen que preservar y por qué son importantes estas obras? Nosotros estuvimos haciendo trabajo de campo en la hacienda de Bledos y fuimos a la iglesia que está al lado de la Casa Grande, y estaban haciendo un trabajo de restauración en ese momento, y nos comentaban una de las personas que estaban ahí que hacía poco se habían llevado un pedazo del altar. No sé si es cierto o no. No, claro que sí, se robaron la escultura del señor San José. Sí, eso fue reciente, ¿no? Sí. Es en el mes de febrero. Sí. Estamos en noviembre y no se ha dado, no hay trazas, no hay rastro de qué pasó con esa pieza, ¿no? Sí, entonces nosotros preguntamos a estas personas cuál era la parte, ¿no? Entonces nos señalaban ahí el lugar. Entonces nosotros lo que les decíamos era, lo que queríamos era precisamente tomar las fotografías del altar para poder documentar el altar en ese momento, para poder saber la condición en la que estaba y tener un registro, porque en este momento, los alcances del proyecto es tener el registro, ¿sí? Y la propuesta de preservación en términos de lo que pudiera hacerse en la cuestión, por ejemplo, en el cuidado del área, no tanto en aspectos de seguridad, porque eso es ajeno, digamos, ya a nuestra propuesta, pero sí en términos de que la gente lo conozca y sepa qué es lo que hay, y darle precisamente la importancia, el significado que tiene ellos, que es parte de lo que se entiende como patrimonio, ¿no? Es hasta donde podemos tener sus alcances. Entonces, ese fue ese caso ahí, pero ha habido otras circunstancias. No, mencionaste ya Guadalcázar, ¿no? Y en Guadalcázar fue un par de meses antes. Sí, ha habido saqueos también, ¿no? Y San Francisco aquí y otros lugares, ¿no? Sí, ahora es una cuestión también del tráfico que hay de estas piezas, ¿no? De este mercado. Así es. Bueno, ¿y sobre qué otra cosa abordaron en el tema del patrimonio histórico? ¿Qué otros temas trataron en patrimonio histórico? Sí, bueno, ya te había comentado los aspectos del centro histórico, el otro caso que había comentado de los hornos de fundición a Monte Caldera, que es un trabajo que hizo la doctora Tania Zapata. Y que bueno, ahí lo que hace es precisamente hacer un análisis de los vestigios que hay allí. Es una situación difícil en los vestigios de los hornos de fundición porque ya están en propiedades privadas, ¿no? Entonces han estado siendo además utilizados ya algunos, por ejemplo, para un potrero. Entonces ya los animales están ahí en los restos de lo que era el horno. En otro caso le han agregado o han acercado la casa al horno, o no sabemos si usan para habitación ya, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Ya tiene reusos estos vestigios, ¿verdad? Que no necesariamente pudieran ser del siglo XVII, XVIII, pero que son, por lo menos los basamentos y el espacio sí es de uso, por lo menos la evidencia sí es desde ese entonces, ¿no? Entonces tenemos esos estudios. También están un estudio de la doctora Luz Carrega sobre el patrimonio ferroviario, que me comentabas, ya habían ustedes realizado un programa específico sobre estos temas de las estaciones. La doctora Luz, bueno, analiza precisamente estaciones y los inventarios que pudiera haber todavía de vagones, máquinas, etcétera, ¿no? Que hay, y los reusos. Lo importante creo que plantea la doctora Carrega es las posibilidades de reuso que puede tener esta infraestructura de este patrimonio industrial, ¿no? Eso es lo que me parece que muy interesante. Y tenemos otros temas, por ejemplo, también sobre patrimonio documental, un trabajo que hace la doctora Flor Salazar sobre el valor y la importancia que tiene el patrimonio documental del Archivo Histórico del Estado, del cual fuiste directora, y la doctora Flor también fue directora. Y es un referente internacional, como todos lo sabemos, porque siempre hay visitantes todos los años, ¿no? de
investigadores reconocidos mundialmente y que utilizan precisamente los recursos que les ofrece este archivo en torno a que está bien organizado, los materiales son muy interesantes y muy valiosos por sus propios contenidos, ¿no? Hay otro trabajo que también es muy interesante en términos de lo que es la combinación entre rituales e historia, que es sobre la cera escamada. La doctora Georgina Arredondo hizo este estudio en la zona de Mezquitic. Ella toma referentes en Santa María del Río y en Ahualulco, pero se centra más en la comunidad de Pollitos en Mezquitic, donde todavía se realizan estas, digamos, estas ofrendas, una especie como de ofrenda, que llevan al convento en Mezquitic, a la iglesia que todos conocemos ahí en la cabecera municipal. En la fiesta patronal, y la llevan estas figuras que actualmente se fabrican. Y entonces ella en sí es interesante cómo le llama ella artesanía ritual. Esa es la propuesta, considerar este tipo de velas, son unas velas que tienen el adorno, sí, considerarlas como una artesanía ritual. Esa es la propuesta que hace la doctora Georgina Arredondo. Pero, ¿no? A pesar de que fue una, vamos a decir, una práctica muy extendida en todos lados, por lo menos en el estado de San Luis, actualmente ha caído en desuso. Sí. ¿Por qué? Bueno, mira, yo recuerdo, y estoy hablando de hace más de 30 años, 35 años más o menos, recuerdo yo lo que había en Mezquitic. Como para que acordarte de bueno, tanto. Era muy chiquito, ¿no? Recuerdo porque yo iba con mis papás, íbamos allá al convento, y recuerdo que en una de las bodegas que están en la arcada del convento había precisamente estas velas. Estaban ahí con unos adornos, obviamente con muchísimo más elaborados. Todavía son algo similares a como lo siguen haciendo en Santa María del Río. Las que se hacen actualmente en Mezquitic ya no son tan elaboradas. Y eso también implica que se ha ido perdiendo la tradición, porque la gente pues obviamente cambia, ¿no? En términos de sus prácticas, en sus condiciones de trabajo, en sus labores de esparcimiento, en sus formas de llevar la vida se va transformando, y quizá tiene menos tiempo para dedicarse a estas partes de esta ritualidad, ¿no? Entonces, son parte de eso, ¿no? En ese sentido es muy interesante lo que mencionas, porque nos está hablando de cómo a través de una tradición se va como actualizando, reactualizando, reinterpretando la realidad, la vida cotidiana. Y pues es como la gente se va apropiando también de su propia historia. Sí. Y yo no sé hasta qué punto detectaron ustedes que se conservan muchas de las tradiciones en los pequeños poblados. Por ejemplo, ¿qué encontraron sobre tradiciones culinarias, por ejemplo? Mira, sobre tradiciones culinarias hay todo un apartado grande en el libro de Patrimonio Cultural. Bueno, entonces eso hablamos ahí después. Hay toda eso hablamos una en esa parte. Uh-huh. Pero tenemos sobre bebidas. Tenemos 2 capítulos, uno sobre el mezcal y otro sobre el vino. El mezcal, que es una producción de bebida alcohólica que se hace en San Luis desde hace, ¿qué te gusta? 400 años, 300 años, ¿sí? Sí. Hay evidencia, según algunos, de la producción de mezcal de una forma tradicional, haciendo el uso de lo que llaman la campanilla y una producción por alambique, ¿no? Y hay también una tradición reciente, ¿verdad?, de producción de vino de mesa, pero esa es una tradición que no se encuentra necesariamente una conexión histórica con la producción de vino de mesa que se hizo en las antiguas haciendas potosinas. O sea, se retomó en la década de los 60, 70, se perdió la producción, se disminuyó y se ha vuelto a retomar ahora en el siglo XXI realmente, ¿no? Ha sido muy, muy interesante, Sergio. Muchas gracias por haber platicado acá con nuestro público televidente, y pues mucho éxito, que se publique rapidísimo el estudio. ¿Cuántos años lleva? Con el proyecto ya vamos para
3, 4 años ya prácticamente. Hay investigaciones que llevan obviamente ya más tiempo, los colegas ya venían desarrollando sus temas, ¿no? Pero sí es un trabajo que podríamos considerar en algunos casos que es de largo aliento, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, muchas gracias al público por habernos visto y escuchado. Bueno, muchas gracias, nos vemos en nuestro siguiente programa.